¿Qué tal? Buenos días con todos. Un gusto tenerlos en esta edición más del ciclo mensual de webinars de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide en colaboración con el laboratorio peruano CanPharm. En esta oportunidad presentamos un tema el cual la verdad me entusiasma bastante porque creo que nos va a dar un panorama amplio de cómo se ha ido desarrollando este tipo de terapéutica a nivel mundial y en el Perú. El tema que vamos a presentar el día de hoy es Reimaginando la cannabis como terapéutica, un viaje en la evolución de cannabis en el Perú y el mundo. Y como ponentes tendremos a Andrés Vázquez, él es biólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene una maestría en agronomía y desarrollo de agronegocios en la Escuela Nacional Superior de Industrias Agrícolas y Alimentarias en Toulouse, Francia, un diplomado en alta dirección ejecutiva en IPADE de México y actualmente se desempeña como presidente de CanPharm Holdings. Andrés también es fundador y miembro del Comité Ejecutivo de Azopecana y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Cannabis Gotas de Esperanza. También nos acompaña el doctor Juan Locke, miembro de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. Él es egresado de la Universidad Ricardo Palma con diplomatura en auditoría médica en la UPC, estudios en práctica de medicina tradicional china, acupuntura y moxibustión en la Escuela Neijing en Lima, Perú. En relación con la cannabis ha participado en las mesas de trabajo en el Congreso de la República, además de acudir a diversos eventos sociales al interior del país. Estudios en The Medical Cannabis Institute. Actualmente es miembro de la Society of Cannabis Clinicians, la parte de la TAM, y de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. Y como invitada especial tenemos a Sara Russo, es defensora de las plantas desde hace mucho tiempo y ha trabajado en el espacio del cannabis y la medicina herbal durante más de 13 años. Obtuvo su título en Estudios Ambientales y Justicia Social con especialización en Medicina Vegetal del Evergreen State College. Es escritora independiente, consultora y directora creativa de la Society of Cannabis Clinicians. Sus principales objetivos son luchar por el derecho al uso de plantas, implementar enfoques de justicia social en la industria del cannabis y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. Actualmente ella nos acompaña y está en Ibiza, España. Bueno, sin más, vamos a dar inicio. Primero tendremos a Andrés, luego seguirá el doctor Juan Locke y finalmente nos acompañará Sara Russo. Tendremos un bloque al final para preguntas. Las pueden ir mandando a la sección de preguntas y respuestas o al chat y las vamos a ir recopilando para hacérselas a los expositores al final. Bueno, Andrés, te doy pase para tu exposición. Muchas gracias, Max. Igualmente, buenos días a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí y evidentemente, compartir esta presentación con el doctor Juan Locke y con Sara Russo. Eh, Mi presentación es bastante breve y lo que busco en ella es simplemente hacer una reflexión introductoria al resto de la presentación. Em, Como bien dijo más en mi presentación, solamente algunos comentarios de conflictos de interés. Soy presidente de CanPharm Holdings, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Peruana de Industrias del Cannabis, ASOPECANA, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Cannabis Gotas de Esperanza y director en la consultora ACM Perú. Esta reflexión que quiero compartir con ustedes parte de haber estado revisando mucho cómo hemos evolucionado las personas en el cuidado de nuestra salud y qué significa ser una o un paciente. No lo sabía hasta que empecé a investigar un poco de esto, pero el origen etimológico de la palabra paciente data en realidad en el uso médico de mucho tiempo, aunque es utilizado desde el siglo XV, y proviene del latín, paciens o pacientis, que viene del verbo pati, que en realidad quiere decir sufrir o aguantar, padecer. Sin embargo, es el mismo origen que la palabra paciencia. Y es así que estos dos términos se han fusionado en el tiempo
y hemos heredado en el lenguaje esta noción de que las personas en el cuidado de nuestra salud y sobre todo en relación con un médico somos pacientes, es decir, sufrimos en silencio, pacientemente, ¿no? Nuestro malestar y aceptamos las indicaciones del médico, del doctor. Y lo presento así en mayúsculas, pues porque en algunos países como en Perú, los médicos son tratados con una gran reverencia, con disculpa a los médicos presentes aquí que comparten escenario conmigo, pero siempre me ha llamado la atención cómo las personas en esta relación con los médicos tomamos una posición sumisa, tomamos una posición de aceptación y de esperar que el médico, el gran doctor, solucione nuestros problemas. Es más, inclusive debe llamar la atención, o me llamó la atención a mí, que en el uso del español, por lo menos aquí en Perú, el término paciente se puede usar en posesivo, ¿no? El médico tiene mi paciente, su paciente. Cuando las asistentes o los asistentes le presentan al paciente al médico, le dicen, doctor, ahí está su paciente, ¿no? Como si el paciente, en esa actitud de espera lo que el doctor le diga, tiene pues, se convierte en una propiedad, ¿no? Y simplemente tiene que esperar. Pero yo creo que esa actitud merece reflexión y creo que la cannabis presenta una enorme posibilidad que seguramente el doctor Juan Locke y Sara van a poder comentar un poco al respecto, porque yo creo que es importantísimo que las personas entendamos que podemos convertirnos en agentes activas y activos de nuestra propia salud. En cuanto a las posibilidades que nos ofrece la cannabis para eso, un rápido recuento de cómo es esta situación en Perú. Pues en Perú el cannabis puede presentarse bajo varias formas. Los medicamentos herbarios, que son productos con pruebas clínicas de eficacia, pero también el producto natural de uso en salud, que es un producto que requiere que se presenten evidentemente pruebas de seguridad y estabilidad, pero sin ensayos clínicos. Y además tenemos la ventaja en el Perú de contar con los preparados magistrales, las fórmulas magistrales. Ahora vamos a hablar más al respecto porque creo que es un camino fundamental para que las personas puedan justamente tomar un rol más activo en el cuidado de su salud. En el Perú también tenemos la posibilidad de que los derivados de cannabis tengan diferentes grados, concentraciones de THC, perdón. Según la misma, el cannabis en Perú se considera psicoactivo o no psicoactivo, más allá de si el término es correcto. Esa es una flexibilidad que nos ofrece la regulación. ¿Okay? Sin embargo, en el Perú no se ha autorizado el uso combustionado o fumado de la cannabis en el uso médico, cosa que esperamos pueda cambiar en el futuro. Ahora, las preparaciones magistrales son, como digo, una herramienta fundamental para el médico en cuanto a lo que es la personalización del tratamiento, ¿no? El preparado magistral, como sabemos, o en todo caso para quienes no estén al tanto, es un medicamento individualizado que prepara un químico farmacéutico en el momento que recibe la receta del médico, con una serie de especificaciones que están ahí incluidas. Entonces, esto permite al médico tener una mayor gama de soluciones para su paciente. La palabra evidentemente es difícil de soltar, y a la persona permite recibir un tratamiento más individualizado, ¿no? Esta ventaja, inclusive en el caso de la regulación peruana, es aún mayor cuando vemos cuál es la flexibilidad que tiene el médico para prescribir, ¿no? En el Perú son los médicos cirujanos los que pueden prescribir medicamentos derivados de cannabis, pero al hacerlo tienen una amplia libertad. Y esa amplia libertad creo que la deben y la tienen que utilizar. En el Perú el médico puede decir para qué condición de salud, para qué patología requieren recetar un medicamento a partir de cannabis. Hay amplia libertad para eso. Segundo, el médico puede optar cuál es la formulación, cuál es la composición de ese producto. ¿Okay? De hecho, puede optar inclusive cuál es la forma farmacéutica que tiene, según lo que la persona que está atendiendo necesite. Puede además elegir qué concentración de principios activos necesita en esa formulación. ¿Okay? No hay ningún límite a cuánto CBD, THC u otros cannabinoides u otras moléculas puedan acompañar esa prescripción. Puede elegir la posología, la dosis, cada cuánto son las tomas, de qué cantidad, en el caso de un aceite, cuántas gotas debe tomar el paciente. ¿Okay? Y por último, puede inclusive recetar un producto específico, si es que ya lo hubiese en el mercado. Entonces, como ven,
estas herramientas son súper amplias para los médicos en el Perú y creo que es una responsabilidad de los médicos y de las personas que exijamos a nuestros médicos que pongan a disposición de nuestro propio cuidado de la salud todas estas alternativas. Como una nota adicional y para terminar, recordar que aquellos médicos que estén interesados en ampliar sus horizontes y poder utilizar este tipo de tratamientos, los productos de cannabis en el Perú se tienen que vender todos bajo receta médica. Si el producto es bajo en THC o como lo dice la autoridad, solo presenta CBD, es una receta médica simple. ¿Okay? Los pacientes deben estar inscritos en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis, un proceso sumamente sencillo en realidad, ¿okay? Y estamos a la espera aún de que se aplique la famosa incorporación de los medicamentos derivados de cannabis en los planes de aseguramiento, ¿okay? Finalmente, si es que hubiera un producto específico que el médico requiere prescribir, también se puede hacer uso de una autorización excepcional de importación, mediante la cual el paciente puede importar el producto. Entonces, como ven, y simplemente para cerrar esta reflexión, consideramos que los productos derivados de cannabis son justamente una oportunidad para que los médicos amplíen su portafolio, su abanico de soluciones en el tratamiento de la salud y para que las personas dejemos de ser pacientes y seamos más bien cuidadores, agentes activos de nuestra propia salud. Gracias. Gracias, Andrés. Ahora tenemos al doctor Juan Locke, quien nos va a hablar sobre pues, esta evolución de la cannabis como terapéutica en el Perú. Él es pionero, ¿no? Y quién mejor que él para que nos explique todo este viaje que ha habido con esta planta. Gracias, doctora Zamora. Gracias, Andrés, por esa tan buena presentación. Sobre todo eso que dices muy claro del paciente, ¿no? Y la relación médico-paciente que tenemos ahora, esa relación paternalista, que de hecho no, poco a poco ya está cambiando y como dices, el paciente ahora es un actor, ¿no? Activo de su salud y esto lo estamos pudiendo comprobar con el cannabis y eso es muy bueno. Bien, como decía el doctor Max, mi nombre es doctor Juan Locke Arrunategui y el tema que elegimos fue este, nos pareció muy interesante también invitar a Sara. Yo voy a hablar un poquito sobre toda esta línea de tiempo que pasó, ¿no? En el Perú. Eh, y bueno, ¿no? Antes del 2017, sobre todo, era mucho activismo el que se hacía, marchas, ¿no? Marchas por la legalización, por la regulación del cannabis desde el 2010, ahí por ahí un poquito antes, que se hacían estas marchas, ¿no? En la ciudad de Lima. Acá hay algunas flyers de 2010, de 2011, de 2015, ¿no? Y de hecho cada año se suman más personas, ¿no? Más personas interesadas y por ahí más pacientes también, porque ya empezaban a escuchar por ahí de afuera sobre los beneficios, ¿no? De esta planta. Por eso también es que se inició ya con un poquito más de fuerza el tema de las charlas acá en el Perú. Acá les muestro unas fotos del año 2016, donde el doctor Sergio Sánchez, perdón, de Chile, un doctor muy conocido, ¿no? Por muchos de nosotros. Actualmente está también dictando algunos cursos acá en Lima. Imagínense, perdón, desde el año 2016 ya tenemos estos avances con el doctor Sergio. Y bueno, ¿no? Acá, de hecho, con más fuerza empezó también el tema social de las madres, con hijos con epilepsia. Se formó, ¿no? Un grupo, una asociación de madres. Hay varias en realidad, pero particularmente la que menciono, de hecho, yo estuve muy cercano a ellas porque era el médico, ¿no? Que veía a sus hijos, que les empezó a hacer el seguimiento. Fue un aprendizaje en realidad para todos, ¿no? Para mí, porque en esta época mis conocimientos en el cannabis eran pocos en realidad, ¿no? Era un crecimiento rápido de la planta, pero los conocimientos acá todavía no llegaban. Entonces fue un aprendizaje para mí que me llegaba de las madres, por ahí que buscaba de internet, de cultivadores, ¿no? Que tenían mucho conocimiento, no solo de cultivar la planta, sino también de cómo, por ahí cómo, ¿no? Tratar a los pacientes. Y de hecho, pienso que esto fue una acción
¿no? Que lo que pasó en el año 2017, en febrero, ¿no? Que un punto de quiebre, ¿no? En el tema de cannabis en el Perú. El allanamiento de un departamento en Lima, ¿no? En el distrito de San Miguel, donde se tenían plantas, ¿no? De cannabis medicinal, justamente de esta asociación que menciono. Eran 9 plantas de altas en CBD, justamente para tratar epilepsia y autismo. Y bueno, lo que hicieron los policías fue ingresar, ¿no? Ilegalmente en realidad al departamento e incautar todas las plantas que habían ahí. Esto, si bien tuvo un tinte amargo, ¿no? También, de hecho, pudimos sacarle la vuelta, porque acá fue donde empezó con mucha mayor fuerza el tema del cannabis medicinal en sí, ¿no? Ya más médicos empezaron a observar estos cambios, a observar que habían pacientes que necesitaban esto. Acá justo tengo un video de lo que pasó esa vez para que, ¿no? De hecho, sepan que es 9:49 de la mañana, la policía allanó un edificio multifamiliar en el distrito de San Miguel, donde se cultivaba plantones de marihuana. Un grupo de padres de familia de la asociación Buscando Esperanza se presentó en este lugar para defender la actividad, pues supuestamente las plantas tenían una finalidad medicinal. En este edificio multifamiliar funcionaba un laboratorio de droga. En medio de niños y ancianos se procesaba el cannabis. Habiéndose decomisado implementos e insumos mediante los cuales ellos procesan la marihuana, donde la cultivan, la secan y luego la procesan. En el departamento 501 se encontraron bolsas repletas de marihuana y también varios plantones. Al momento de la intervención no se encontró a ninguna persona en el inmueble. Mediante sistemas de riego sostificado, en un piso acondicionado, con extractores de aire, ellos preparaban toda esta droga. Se sabe que 2 jóvenes viven en el departamento de la cuadra 2 de Coronel Inclán en San Miguel, quienes fueron defendidos por un grupo de mujeres. Que todas las plantas que están ahí son medicina, es marihuana medicinal. Esos jóvenes son los que nos hacían la medicina para nuestros pacientes. Estos jóvenes no hacen daño a nadie, más bien nos ayudaron y pusieron en riesgo su integridad. No es posible que nos arrebaten la medicina de nuestros propios hijos. Quiero que cada uno se ponga en el lugar de nosotros como madres y que nos entiendan, por favor. ¿Por qué nos prohíben algo que a nuestros hijos les hace bien? Aseguran ser de la asociación Buscando Esperanza, donde 80 pacientes entre niños y adultos se benefician con esta planta. Los diagnósticos van desde autismo, cáncer, parálisis cerebral o Parkinson. Hay muchos pacientes con cáncer que necesitan esta medicina, ¿ya? Necesitan vivir sus últimos días dignamente, no con dolor. Este grupo exigió la despenalización de la marihuana. Estoy súper consciente, desde el primer momento en que lo consumí sabía que esto era ilegal. Y cómo no decirle sí a esta medicina y cómo no desobedecer las leyes si eso es lo que lo levantó a mi hijo. O pueden ser con fines medicinales, lo cual las investigaciones lo va a decir, pero eso está prohibido. Esto no es una casa, no es un laboratorio que está condicionado. Lo cierto es que este laboratorio representa un delito contra la salud pública. 9:49 de la mañana, la policía ya... bien. Sí, ¿no? De hecho, varias cositas. Claro, en ese departamento donde dicen vivían 2 personas, ahí vivía el cultivador y vivía yo, en realidad, y ahí cultivamos las plantas para los familiares, ¿no? De las mamás, para los pacientes, perdón, ¿no? Para los hijos de las mamás con epilepsia y con autismo. Y de hecho, ¿no? Esto fue, como decía, el punto de quiebre para que ya el gobierno, el ejecutivo sobre todo, envíe, ¿no? Esta nota de prensa justamente informando con lo que pasó y ya dando un punto para entrar en debate, ¿no? Acerca de la legalización del cannabis medicinal. Y claro, ¿no? Ya escuchaban que habían 80 pacientes, entre ellos epilepsia, cáncer, y esos 80 luego se fue multiplicando, ¿no? De manera exponencial. Eran muchos pacientes los que por ahí
empezaron a buscar esta alternativa y por eso es que empezamos, ¿no?, a hacer varias charlas, varias marchas. En realidad era mucha visualización, mucha incidencia política y mucha visualización social en este momento, ya que la información recién estaba por acá llegando, ¿no? Ahí ven las fotos en el Ministerio de Salud, charlas que hicimos en el interior, en Huancayo. Acá hay una paciente, ¿no?, embarazada, Cintia, que yo le he visto, ¿no? Yo le he tratado con cannabis, utilizaba muchas pastillas, ella decidió empezar con el cannabis cuando estaba embarazada, yo la acompañé de todas maneras y su evolución fue muy, muy buena, ¿no? En realidad. Así como hubo buenas marchas, también hubo por ahí marchas opacadas por la policía. Abuso y violencia policial, como dice acá, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Esa fue la marcha del 2017, donde fue bien, bien crítico, en verdad, bombas lacrimógenas, ¿no? Ustedes lo van a poder ver acá un poquito en el video. La marcha por la legalización de la marihuana se salió de control. Policías y manifestantes se enfrentaron durante la movilización por el Día Mundial de la Marihuana en Lima. En este momento están usando bombas lacrimógenas para dispersar la marcha. Con arengas y banderolas, decenas de personas se concentraron en el Parque Washington. La meta era llegar a la Plaza Francia, pero en la cuadra 1 de la avenida Arequipa fueron intervenidos por la policía. Esta es una marcha mundial, a nivel mundial, no es nacional, no lo estamos inventando nosotros. ¡Ni me toques! ¡Ni me toques! Como se observa en estas imágenes, agentes antimotines detienen a un manifestante de polo negro. Dos hombres abrazan por la espalda a los policías para evitar que su compañero sea detenido, por lo que se usó la fuerza para reducirlos. 9 personas fueron llevadas a la comisaría Alfonso Ugarte, acusados por alterar el orden público. ¿Por qué están detenidos? Por manifestar mis derechos. No, señor, por hacer visitas a nivel público se está llevando, señor. El jefe de la región policial Lima, general Gastón Rodríguez, defendió la acción policial. Se aprecia a personal policial que es cogoteado a la altura del cuello, ¿no?, por alguno de estos elementos, al margen de que se encontraban consumiendo marihuana y que también el personal policial ha intervenido. Además dijo que identificaron a personas fumando marihuana durante la movilización. Aquí tengo la foto justamente donde se perenniza el cogoteo a un miembro de la Policía Nacional. Ellos no han sido detenidos por no tener autorización en la marcha. Han sido intervenidos por vulnerar un derecho constitucional de libre tránsito. En la marcha también participaron madres con niños y pacientes en sillas de ruedas, integrantes de la asociación Mamá Cultiva, que promueve la aplicación del aceite de marihuana con fines medicinales. Bien. Sí, de hecho yo estuve en esa marcha y todo era muy pacífico, ¿no? Hasta que la policía nos amedrentó, empezaron a tirar bombas lacrimógenas, tiraron bombas lacrimógenas muy cerca a los niños, ¿no?, con silla de ruedas. Pero bueno, yo creo que esto también siempre, ¿no?, es cuestión de ir sacándole la vuelta a estas cositas lo mejor que se puede y continuamos con las marchas, continuamos informándonos. Pusimos un consultorio en Pueblo Libre para atender a los pacientes por la alta demanda que había, ¿no?, irlos observando, ir viendo el seguimiento. Este allanamiento que hubo en San Miguel, de hecho, también nos causó una denuncia, ¿no? Una denuncia judicial que felizmente
¿no? En diciembre del 2017 se archivó, ¿no? Y se archivó porque de hecho también en noviembre se promulgó la ley, ¿no? La ley del uso de cannabis medicinal por el presidente PPK, como vemos acá, ¿no? El presidente con las madres, por ahí con muchas personas que estuvieron en ese momento apoyando el tema del cannabis medicinal. Acá tenía un video justo de eso y quería que vean también el final, ¿no? Donde habla un congresista peruano acerca del cannabis y por ahí de las medicinas químicas. Atención con lo que viene, porque con 66 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que regula el uso, ojo, medicinal y terapéutico del cannabis. Una jornada que ha sido calificada como histórica. El Congreso de la República, por abrumadora mayoría, ha aprobado la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Fueron necesarios 66 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones para que el Pleno del Congreso aprobase el proyecto de ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Esta ley es importante porque muchos peruanos que adolecen de una serie de males han visto en este producto cifradas sus esperanzas para tener una mejor calidad de vida. Como se recuerda, la pasada semana el proyecto fue aprobado por la Comisión de Salud y Población. Además, la Comisión de Defensa Nacional le dio luz verde por unanimidad al proyecto, que fue enviado por el Ejecutivo el último 17 de septiembre. Todas las bancadas han tenido congresistas apoyando esta iniciativa. Esto acerca el Congreso a los ciudadanos y sin duda escriben una página en nuestra historia republicana. El parlamentario Bienvenido Ramírez fue uno de los 4 opositores a la normativa. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el beneficio terapéutico que va a haber con ello? Señor presidente, para el dolor existen muchos fármacos para darle muerte digna a nuestros pacientes terminales, como la morfina, que sí está autorizada por la FDA y es respetable. Nosotros los médicos no podemos ir en contra del juramento hipocrático, señor presidente. La ley aprobada plantea entre sus diferentes disposiciones establecer un registro de pacientes y usuarios del cannabis en la que se otorgue información de la enfermedad, del médico tratante, la dosis y la frecuencia del tratamiento para el paciente. Atención con lo que viene, porque con 66 votos a favor, el Pleno. Bien, escucharon al congresista Bienvenido Ramírez, ¿no? Que decía que existen otros fármacos que son aprobados, que para una muerte digna, como la morfina. Parece que el doctor, porque es doctor humano, médico humano, el congresista Ramírez, no ha leído un poquito los antecedentes acerca de los opioides y de las muertes que causan, ¿no? Al año. Miren acá, el fentanilo, la heroína. La morfina que menciona él, ¿no? En el año 2016, ¿cuántas muertes asociadas a la morfina? 5.014. Entonces, yo creo que justamente por eso es que en ese momento también, ¿no? Con más fuerza inician el movimiento informativo, educativo del cannabis en el colegio médico, mesas de trabajo en el Congreso, para justamente el proyecto de ley y la ley y su reglamento, sobre todo, salga de una manera adecuada, ¿no? Justamente donde el paciente sea el mayor beneficiario, ¿no? Se hacen cursos propedéuticos, encuentros internacionales. Acá tenemos al doctor Loomis, el que descubrió la anandamida, Elisaldo Carlini, que en paz descanse, que hizo muchos estudios acerca de la epilepsia, ¿no? La epilepsia en pacientes con autismo utilizando el CBD, el doctor Sergio Sánchez, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente teníamos, ¿no? Se tenía que educar en ese momento a las personas, tanto a los congresistas, ¿no? Como a médicos, como a pacientes, en general, a toda la población. Todo esto aproximadamente fue en el año 2018, 2019. Ya también empezamos a visualizarnos un poquito más en el ámbito internacional, ¿no? Charlas internacionales, utilizando aceites, ¿no? Locales, en realidad. Este aceite que muestra acá es un aceite que lo hace un cultivador peruano, el doctor Zamora. Yo también hemos
presentado, ¿no? Casos utilizando estos aceites cannabinoides ácidos con muy buenos resultados. Entonces, toda esta información, de hecho, tenía que visualizarse, ¿no? Y por eso, justamente, salió el reglamento después de más de un año, de como 466 días, leí por ahí, en la mula, de haberse promulgado la ley, salió su reglamento, ¿no? Se demoró mucho, pero salió. Y con eso también salió luego el primer aceite, ¿no? De cannabis a la venta en el Perú, el aceite de la Digemit, el tan famoso aceite de la Digemit de 10 mililitros, a un costo, sí, muy accesible, a menos de 50 soles, que son al cambio entre 12 y 13 dólares, ¿no? Americanos. Acá a la derecha tenemos su COA, su certificado de análisis. Y esto marcó, ¿no? También un avance en lo que es la venta de productos cannabis, pero era un producto que traían, ¿no? De afuera. Todavía, y hasta ahora, no tenemos productos ni cultivos, ¿no? Locales, nacionales, que eso es lo que en realidad falta. Y de hecho también toda esta demora, ¿no? En el proyecto de ley hizo de que aparecieran el mercado informal ya con más fuerza también, ¿no? Los productos informales están hasta ahora, son pan del cada día, ¿no? Acá tenemos un reportaje que se hizo en la televisión, ¿no? Sobre gotas de cannabis Bamba, ¿no? Y bueno, acá a la derecha tenemos al químico farmacéutico Pedro Wong, que realizó, ¿no? Justamente un análisis a varios aceites que se vendían acá en Lima. Y bueno, también entre ellos el de la Digemit. El de la Digemit sí salió con los resultados, ¿no? Bueno, que decían ser que son, mientras otros por ahí salían que ni siquiera tenían cannabis, ¿no? Solo era aceite de oliva o por ahí con cannabinoides que no decían qué es. Entonces, esto, de hecho, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que tenemos que tomar en cuenta. De hecho, eso no solo sucede en el cannabis, ¿no? Esto de abajo, lamentablemente no es un ranking de los un ranking que tenemos que sentirnos orgullosos, sino es un ranking de los países que tienen mayor medicinas adulteradas, ¿no? En el mundo. China, Rusia, Estados Unidos, Colombia, Corea y bueno, Perú, ¿no? Entonces, esto yo creo que justamente tenemos que ver, que cambiar, sobre todo con el tema del cannabis, ¿no? Que es una planta que puede ayudar mucho y que justamente podemos hacer cambios muy positivos en el tema de la medicina, ¿no? Esto es lo que necesitamos, ¿no? Un análisis de las flores de cannabis, de los aceites, de las extracciones en general, para saber, ¿no? qué estamos recetando y también para que el paciente sepa qué está recibiendo. Lamentablemente, hasta ahora no tenemos acceso, ¿no? A cromatografías acá en el Perú. También salió en diciembre del 2019, junto, ¿no? con el aceite de cannabis, de CBD, un documento técnico para el uso del cannabis, ¿no? Acá en el Perú. Este documento técnico lamentablemente carece, ¿no? Carece de una información veraz. Sus sesgos son muy evidentes. Por ejemplo, ¿no? Acá mostramos un poco de este documento, manejo del dolor, que no hay evidencia, cuando solo se puede dar cuando el fracaso del tratamiento convencional se ha dado y recién ahí puedes utilizar cannabis. No hay una recomendación frente en contra, dice manejo del dolor agudo, cefalea, dolor asociado a condiciones reumatológicas. Esto en realidad carece de un sustento científico verdadero, ¿no? Y de hecho tiene, o da a pensar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero bueno, igual por eso es que nosotros, ¿no? Así, a pesar de que salía todas estas cosas que no son reales, ¿no? Manejo de las náuseas y vómitos, manejo de la espasticidad, eso es todo del documento técnico, ¿no? Donde dicen que no se evidencia un beneficio con el uso de los cannabinoides en estas condiciones. Pero tenemos la Academia Nacional de Ciencias que sacó en el 2017 justamente evidencia y sustento concluyente, ¿no? De que se puede utilizar el cannabis para el dolor crónico, como antiemético en la quimioterapia, ¿no? En la espasticidad de la esclerosis múltiple. Entonces, se decidió, ¿no? Y decidimos también todas las personas que estamos en asociaciones, médicos, continuar, ¿no? Continuar con la información, porque de hecho
nos parece lo más importante, ¿no? Informar, educar, y por eso es que empezamos con más fuerza los webinars también en universidades, ¿no? La Universidad San Martín, la Cayetano Heredia, la Sociedad Peruana de Neurología, ¿no? Organizó y avaló charlas del uso de cannabis medicinal, ¿no? En la San Martín, de hecho, comandado por el doctor Max Zamora, presidente de la asociación, ¿no? Él ha estudiado ahí. Entonces, muy buenas cosas que estamos haciendo, que se están realizando en torno sobre todo a la educación, ¿no? Que yo creo que ese es el pilar fundamental para que luego todo se genere de una buena manera, ¿no? Como decía, ¿no? La Cayetano ya tiene un diplomado del uso del cannabis medicinal, ¿no? Imagínense, ¿no? Cayetano, San Martín, que son universidades de prestigio en lo que es medicina, ¿no? Medicina humana. ¿Qué tenemos acá en Lima, no? En Lima tenemos, eso lo saqué de la Digemit. Si ustedes ven, esta es una parte nada más de 16 boticas, de 30 y tantas que están autorizadas. Todas están en Lima, ¿no? Lima Norte, Lima Centro, Distrito San Miguel, Lima, La Victoria. Entonces, ¿y en provincia qué pasó? ¿No? Hay algo ahí que tenemos que de hecho ver también y hacer un cambio, ¿no? Hay muchísimos pacientes en provincia que necesitan esta medicina. Es más, yo diría que hasta más que las personas que estamos acá en la capital, ¿no? Que por ahí tenemos un acceso más fácil a las medicinas en general. En provincia no. Entonces yo creo que ese es un punto básico, ¿no? A cambiarlo, a tomar en cuenta. Ninguna farmacia aún está vendiendo cannabis, ¿no? Fuera de Lima. ¿Y qué tenemos ahora, no? Esto ya por ahí lo dijo Andrés en su presentación. ¿Qué medicamentos tenemos accesibles acá en el Perú? Tenemos medicamentos de grado farmacéutico, como es el Epifractán. Tenemos fórmulas magistrales, eso me parece excelente, ¿no? Porque podemos variar las concentraciones de los cannabinoides, añadir, ¿no? Terpenos a los cannabinoides, dependiendo de los síntomas del paciente. Podemos utilizar óvulos, ¿no? Podemos utilizar gomitas de cannabis. Entonces, eso me parece que es un muy buen avance también en lo que es la accesibilidad a los productos del cannabis medicinal. Y bueno, tenemos varios productos también estandarizados ya en varias farmacias, ¿no? De Lima, sobre todo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver ahora, ¿no? ¿A qué estamos apuntando? De hecho, ya tenemos productos que traen, sobre todo de afuera. Entonces falta, ¿no? Falta, si bien ha ayudado mucho esta parte farmacéutica que está expidiendo los medicamentos a base de cannabis, yo creo que esta planta tiene que ser una planta libre, ¿no? Y de hecho es importante continuar, ¿no? Si ustedes ven desde el 2017 todo ha sido lucha, información, educación, y uno de ellos también es acerca de lo que es el cultivo asociativo y del autocultivo, ¿no? Muy importante, de hecho, para que esta planta y las personas tengan sobre todo un acceso real, ¿no? Un acceso real, que es lo que se quiere, es lo que queremos todos. Y por eso es que ya también se hicieron, ¿no? Proyectos de ley en temas de autocultivo y de cultivo colectivo. Es más, ya hay, ¿no? Ya hay un antecedente justamente en el 2017, nos quitaron ciertas, ¿no? maquinarias para hacer las extracciones para los aceites. Y en agosto del 2020, la policía misma nos devolvió esas máquinas, ¿no? Esto quiere decir de que no hubo ningún tipo de delito al hacer estas preparaciones y a tener un club canábico asociativo. Entonces, esto tiene que dar pie a fomentar a más personas, ¿no? A juntarse, a reunirse, a asociarse para que esto, ¿no? Se encamine de una buena manera. Proyectos, ¿no? Acá tenemos a Francesca, que ha demandado al MINSA y ha sido aceptado. Este es un gran paso en realidad también para el autocultivo. Tenemos acá a las madres ya con cultivos un poquito más grandes, ¿no? Cultivos asociativos. Y esto es lo que de hecho poco a poco tenemos que ir aceptando, tenemos que ir viendo, tenemos que ir fortaleciendo y no podemos dejar de lado, ¿no? El tema científico no puede dejarse de lado tampoco con el tema social, ¿no? Es muy importante, de hecho, estar todos los actores, ¿no? De la mano y hacia un solo, ¿no? Hacia un solo camino, que es justamente el acceso real a la planta del cannabis. Y de hecho, ya hay estudios, ¿no? Que se han hecho fuera
acerca de cuando se legaliza la planta, disminuye, ¿no? Disminuye la criminalidad, disminuye el narcotráfico, ¿no? Este estudio se ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, y vieron, ¿no? Que en ciertos estados que es legal la planta, disminuye esta criminalidad. También se ha visto de que en países, en estados donde es legal, disminuye el consumo en adolescentes, ¿no? Entonces, de hecho, acá vemos de que prohibir no es no es lo mejor, no es la mejor idea, ¿no? La prohibición nunca lleva a nada bueno, más bien es regular, legalizar y tener, ¿no? De hecho, ciertos parámetros para que esto salga de la mejor manera y sobre todo, como decía, la unión, ¿no? La unión hace la fuerza. ¿Y qué es lo que tenemos que ver ya? De hecho, es el cultivo, ¿no? El cultivo nacional. Los warehouse, los land races, que seguro por ahí Sara va a hablar un poquito, ¿no? Cepas o quimiotipos nacionales. De hecho, hay personas acá que ya tienen mucha experiencia, ¿no? En el cultivo del cannabis, entonces ellos pueden ayudar en estos temas, ¿no? De tener ya una estandarización en lo que es cepas nacionales. Acá tenemos un clima excelente, ¿no? Para cultivar la planta del cannabis. Entonces, esto tiene que ser algo que se tiene que dar de manera inmediata y lo más pronto posible, ¿no? Para ya también no tener que importar medicamentos, sino más bien de acá exportar, ¿no? Exportar materia prima de cannabis hacia otros lugares, imagínense. Y de hecho también, ¿no? Ahora estamos, o lo que nos falta trabajar ahora es en los estudios, ¿no? Estudios científicos, ya se están haciendo, ¿no? Encuestas, la doctora Estefanía Alfaro ha iniciado ya un piloto, un proyecto de investigación en lo que es la parte ginecológica. Falta todavía vías de administración, ¿no? La vaporización es una excelente vía de administración para dolores, ¿no? Dolores tipo migraña, para el insomnio, para muchas condiciones en realidad. Y esto tiene que ser una opción válida y aceptada, ¿no? Por nosotros, por los médicos, por el gobierno, por todos, ¿no? La vía inhalatoria. Y bueno, de hecho también no solo los humanos, ¿no? Necesitamos cannabis, sino también todos los seres vivos que tienen sistema endocannabinoide, ¿no? Y por eso es que, bueno, en la asociación también estamos dándole fuerte al tema de la veterinaria con la doctora Ana Lucía a cargo. Se están haciendo varias encuestas, varios webinars acerca de esto, porque todavía no hay una ley, ¿no? Acerca del uso de veterinario con el cannabis. Entonces, es importante, de hecho, ver todos estos temas a futuro, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, acá tengo una estadística que saqué de 200 pacientes de la consulta, ¿no? De la consulta privada. Y más que todo, para que vean, ¿no? Vamos a ver. De 200 pacientes, ven que es similar, ¿no? Hay mucha similaridad en lo que es el sexo, hombres y mujeres, casi un 50%. Miren acá, fíjense, provincia 24.5%, ¿no? Lima 75%. Si bien la gran parte de pacientes es en Lima, de hecho, provincia no es nada despreciable, ¿no? 24, 25% es un montón y lamentablemente ellos no tienen el acceso tan fácil como lo tenemos acá en los limeños, ¿no? Pero ellos se la buscan, ¿no? Se la buscan para conseguir su medicina, familiares, hacen de todo en realidad para poder adquirir la medicina y yo creo que eso se le debe de facilitar justamente al paciente, ¿no? Miren el rango de edades. El rango de edades es muy similar, ¿no? Y eso es lo que vemos. En la consulta vemos niños, adultos mayores. Entonces, el acceso a la planta no tiene que limitarse tampoco a una edad ni nada, ¿no? Ni nada por el estilo. Pacientes con epilepsia, con autismo, parálisis cerebral, Parkinson, Alzheimer, y a cualquier edad se pueden ver beneficiados de esta planta, ¿no? Vemos también, esto es algo que constatamos, si le preguntamos acá al doctor Alzamora, Segura, a la doctora Estefanía, vamos a ver de que de hecho es muy similar, ¿no? Los diagnósticos que vemos, cáncer, depresión, Parkinson, autismo, dolor crónico, artrosis, epilepsia, fibromialgia. Entonces es un gran número de diagnósticos que de hecho pueden verse beneficiados con esta planta. Y esto es lo que necesitamos, ¿no? Hacer data, juntar
información para mostrarla, ¿no? Y para que las personas, el gobierno, vean la realidad y vean la necesidad, ¿no? de los pacientes. Medicinas químicas, muchas, ¿no? que los pacientes toman, y sabemos que medicinas químicas a largo plazo, sobre todo por ahí ansiolíticos, antidepresivos, pueden generar reacciones adversas. Y utilizando el cannabis, de hecho, eso puede cambiar un poquito, ¿no? Cambiar un poquito, disminuir un poquito la dosis, regular medicamentos, y eso me parece excelente utilizando el cannabis. Hay pacientes también que por ahí reciben tratamientos alternativos, pero muy poco, ¿no? Plantas, acupuntura, masajes y otro tipo de terapias alternativas. La mayoría no, y justamente yo creo que también ahí es donde debemos, ¿no? de apuntar, y el médico canábico no solo puede ver el cannabis, sino ya cada vez esto es más evidente de la medicina, ¿no? Y el nuevo paradigma integral. Dejar de lado un poquito este paradigma biomédico tan rectangular, tan cuadriculado que tenemos, y aperturar un poquito el paradigma, ¿no? integral, integrativo, que en verdad, ¿no? nosotros vemos día a día pacientes y vemos de que este panorama integral es mucho mejor, ¿no? para el paciente y para su calidad de vida. Y bueno, acá hay de los pacientes que han tomado el cannabis, ¿qué vías de administración han utilizado, ¿no? Porque de los 200 pacientes, el 31% aproximadamente ha utilizado cannabis antes, y el 68% no ha utilizado, ¿no? Y los que han utilizado, miren, han utilizado gotas, sobre todo, vaporización, combustión, la vía oral. Entonces, de hecho, tenemos que regular, ¿no? la vía inhalatoria, justamente porque hay pacientes que se ven beneficiados por eso. Y eso lo vemos con los pacientes que vemos en el día a día, ¿no? Procedencia del cannabis. ¿De dónde ha venido el cannabis? ¿Del mercado negro o por ahí de una receta? Acá vemos que la mayoría también, ¿no? la adquiere aún por el mercado negro, ¿no? Y eso son cosas que tenemos que ir trabajando. Yo creo que estamos avanzando de una muy buena manera en el tema de la regulación. Paso lento, pero se están haciendo muy buenas cosas. Y bueno, para ir acabando, ¿no? Las experiencias que han tenido los pacientes, estos 200 pacientes, en general una evolución positiva, ¿no? Más de 30 pacientes han probado el cannabis y han tenido una buena evolución, una buena experiencia, ¿no? Y por ahí también, de hecho, pacientes que han tenido reacciones al utilizar el cannabis. Todo esto ha sido antes, ¿no? de que pasen consulta. Percepción del cambio de percepción, ¿no? El efecto psicoactivo del THC, ansiedad, boca seca, y por eso es que también siempre recomendamos que el seguimiento médico, ¿no? se haga sobre todo, porque si no, el tratamiento por ahí no va a ser tan efectivo, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por haberme escuchado en esta línea de tiempo. Espero que por ahí hayan sacado una información que les sea de ayuda, y le doy el paso al doctor Max para que continúe Sara. Muchas gracias. Gracias, Juan. La verdad ha sido en verdad una línea de tiempo y real y contada en primera persona sobre tu experiencia como pionero y abriendo este camino. Así que muy agradecido por la presentación, y ahora vamos con Sara, que va a hablar ya sobre un panorama más global de este desarrollo de la cannabis como terapéutica. Adelante, Sara. Gracias. Hola a todos. Ahora voy a convertir mi pantalla. Vale, soy Sara Russo y gracias por la invitación de hablar hoy. Hoy hablamos un poco más sobre cómo podemos empoderar los pacientes y médicos y defender la planta de cannabis y el medio ambiente también. Primero un poco sobre mí. Soy un amante de plantas desde mi niñez. Aquí estoy con 14 años con un corte de pelo terrible y estaba en las montañas buscando flores salvajes. Entonces
He estudiado plantas y he trabajado con la cannabis por 13 años. Y ahora soy la directora creativa de la Sociedad de Clínicos de Cannabis. Voy a hablar de nuestra organización ahora. También tengo mi proyecto personal, se llama Hierbas para Apocalipsis. Y antes también trabajé en algunos herbolarios, entonces para mí el cannabis es una planta entre plantas y me gustaría ver cómo podemos integrar más plantas con la esfera de cannabis. Y otra cosa importante es que soy un paciente usuaria de cannabis y otras plantas para 2 enfermedades crónicas. Entonces hoy voy a hablar la perspectiva como paciente y cómo podemos defender los derechos de los pacientes y los médicos porque son conectados. La Sociedad de Clínicos de Cannabis es una organización sin ánimo de lucro de médicos y otros profesionales de la atención médica. La organización empezó hace 21 años en California, en los Estados Unidos, y empezaron allí con la ley de cannabis en el año 1996. Y era la primera ley de cannabis medicinal en el país y creo que en el mundo, más o menos. Y era un tiempo muy emocionante, pero para los médicos no había mucho apoyo para ellos para saber cómo pueden usar el cannabis en la práctica clínica. Entonces, por eso había el fundador, Dr. Tad Mikaria, que empezó la organización para observar cómo están los pacientes cuando usan el cannabis. Y desde entonces estamos dedicados a la investigación y conocimiento de cannabis como medicina. Y promovemos las mejores prácticas en el cuidado clínico de los pacientes. Y empezamos hace muchos años, pero estamos cambiando todo el tiempo. Entonces empezamos en los Estados Unidos y ahora tenemos miembros en toda parte de este mundo. Y ahora tenemos 3 capítulos en Latinoamérica y hay algunos de ustedes aquí hoy. Hola. Y también tenemos personas de Australia y Reino Unido también. Entonces es muy emocionante que ahora tenemos tantas personas interesadas en el cannabis como medicina y la conversación está cambiando en el mundo. Nuestras metas son para compartir las observaciones clínicas y también para promover los mejores estándares de práctica. Porque hoy en día no hay mucho apoyo para los médicos que quieran usar el cannabis para los pacientes. Y obviamente que los médicos no pueden aprender de cannabis en la escuela médica. Es una lástima, pero por eso tenemos que educar los médicos y los médicos están buscando información más o menos solos, ¿no? Y por eso defendemos los derechos de los médicos para practicar la medicina canábica, porque si podemos empoderar los médicos, podemos empoderar los pacientes también. Y fomentamos la discusión de cannabis como una opción de tratamiento para los pacientes, porque hay los pacientes que vienen a los médicos y quieren saber de cannabis, están curiosos y si los médicos no pueden contestar o no saben, hay una desconexión. Y por eso tenemos los cursos educativos, son el plan de estudios de capacitación clínica y hemos lanzado 12 cursos hace 2 semanas. Y hay algunos que concentran en la ciencia de la planta y otros que cuidan cómo pueden usar el cannabis en la clínica práctica. Entonces hay algunos cursos para cannabis y epilepsia, cannabis y cáncer. Entonces es una manera de conectar con la esfera científica y también con cómo pueden usarlo para los pacientes. Entonces, porque
la gente puede aprender sobre el cannabis en unos libros de la ciencia, pero es otra cosa aprender cómo pueden manejarlo en la práctica clínica. Y tenemos autores que tienen décadas de experiencias, expertos en su esfera también. Y los cursos tienen un certificado de finalización y estoy emocionada de contar que ahora estamos planeando a traducirlo en español porque es mucho más fácil aprender estas cosas en la madre lengua. Y para nosotros y para mí en general, la educación es clave. Es para empoderar a la gente que usa la planta, los médicos y los investigadores también. Y esto es también para respetar al medio ambiente. Y en otro lado, también para no cometer los mismos errores que pasan con las leyes en el mundo. Porque, por ejemplo, algunas leyes tienen cosas buenas y cosas malas. Y cada país tiene una situación diferente. Entonces, si podemos evitar repetir los errores de los demás, mejor, ¿no? Y ahora que podemos hacerlo mejor, porque, por ejemplo, solo el 18 de pacientes piensan que su médico es una buena fuente de información sobre el cannabis. Y esto es una pena porque ahora la gente está usando el cannabis más, están curiosos y es importante que los médicos puedan apoyar a los pacientes. Pero también, en otro lado, los médicos, un poco más de una mitad, creen que hay evidencia suficiente para practicar la medicina con cannabis. Entonces, no tienen confianza, no saben cómo pueden aprender tampoco, porque hay mucha información sobre el cannabis, pero hay mucha desinformación también. Entonces, las fuentes que pueden confiar, que están con una base en la ciencia, eso es muy importante también. Y los cursos estaban creados para salvar la distancia entre el conocimiento de los médicos sobre el cannabis y sus pacientes. Entonces, es para conectar más con la información en la clínica práctica. Y los cursos son creados por los médicos, pero todo el mundo que tiene interés en el cannabis y quiere profundizar su conocimiento pueden tomar los cursos también. Entonces, y se puede tomarlo en cualquier lado del mundo y hoy en día todo está online, entonces no hay que entrar en un edificio ni es todo por su propio tiempo. Y ahora voy a hablar un poco de dónde estamos y dónde podemos llegar y algunas ideas para poner nuestro enfoque. El cannabis es una planta increíble por su diversidad en los modos de administración. Es una medicina tan dinámica y diversa y las opciones para los pacientes deben reflexionar sobre eso, porque no hay un modo perfecto para todo el mundo. Porque el cannabis tiene medicina, como medicina tiene formas muy diversas de aplicación. Eso es muy especial porque otras plantas o otros medicamentos no tienen tanta diversidad. Entonces, cada persona, por ejemplo, necesitará un ratio de cannabinoides diferente, preparaciones diferentes. Por ejemplo, si alguien tiene epilepsia, necesita un producto específico y otra persona con epilepsia, otro producto. Entonces, no hay como una receta que funciona para todo el mundo. Y también cannabis es muy interesante porque tiene el uso internal y tópico también. Entonces, si alguien tiene dolor crónico, puede tomar gotas de cannabis
y también para poner, por ejemplo, en los rodillos una aplicación tópico. Y también quiero contar que fumar es medicina, es un modo válido de usar la planta. Es el modo más antiguo de usar la planta que hay y tenemos que respetarlo porque si la gente no quiere fumar está bien, hay muchas más opciones y es muy útil usarlo en otra manera. Pero en muchos lugares se prohíbe el uso de las flores de cannabis y eso es una pena porque, por ejemplo, es más económico generalmente para tener acceso a la flor de cannabis. Y también fumar tiene una rápida acción y se puede valorar la dosis fácilmente. Entonces, si alguien tiene tremores o dolor, a veces no quiere esperar 1 hora para tomar gotas de un aceite. Se puede fumar un poco y sentir alivio más o menos en el momento. Y no es para todo el mundo, hay la gente que no se puede fumar o no quiere fumar y esto está bien, hay otras opciones. Y cannabis es bien interesante también porque tiene aplicaciones artesanales y farmacéuticos. Y porque las raíces del movimiento de cannabis están fuera de lo convencional, tenemos que tratarlo en una manera especial también. Porque cuántas otros componentes o plantas vinieron de ilegalidad y ahora que es muy popular, que la gente está probando más y más. Entonces tenemos que tener respeto para sus raíces. Como el mercado ilícito brinda la oportunidad de generar técnicas de breeding muy interesantes. Entonces, hay variedades de cannabis muy especiales. Hay algunos landraces, por ejemplo, que son endémicas de una parte del mundo y puede ser que tiene unos beneficios especiales. Y tenemos que tener, gratitud para la gente del mercado ilícito, prefiero decir el mercado artesanal, porque no podemos llegar ahí sin ellos y todo de ellos era de un método ilegal de cultivarlo. Entonces tenemos que pensar y recordarlo. Y los dos lados son importantes porque ahora hay 2 tratamientos farmacéuticos disponibles con componentes de la planta, Epidiolex y Sativex. Están disponibles en lugares diferentes del mundo y para algunas personas quieren usar los medicamentos farmacéuticos. Y está amplia la esfera de cannabis como medicina, porque tenemos los 2 lados. Hay la gente que quiere un producto artesanal y otros que prefieren los productos farmacéuticos. Y por ejemplo, si en el futuro queremos el cannabis como un medicamento en el hospital, no se puede ir al jardín y cosechar el cannabis de ahí para usarlo en el hospital. Entonces, todo es útil y hay algunas personas que no confían en la fuente farmacéutica, eso está bien. Entonces, tenemos que defender el derecho de mantener las raíces artesanales. Y ahora vamos a hablar un poco cómo cambió la conversación con el CBD. Ahora el CBD es muy popular y enseñó que el cannabis medicinal no es una excusa para colocarse. Antes pensamos, para usar el cannabis es para fumar, colocarse y ya está. Pero no, es que hay mucho más opciones y hace 10 años trabajé para una organización que se llama Project CBD. En esta época la gente no sabía de CBD, entonces la organización empezó con un grupo de growers, 5 personas que descubrió con el análisis laboratorio que había variedades con alta cantidad de CBD. Entonces, la organización empezó con 2 periodistas escribiendo sobre la historia, cómo
llegó el CBD en la fuente de la gente. Entonces, porque había estudios sobre el CBD antes, pero las personas pensaran que el CBD estaba perdida en la genética de la planta a favor de THC. Pero hemos llegado al punto de tenemos ahora más accesibilidad de CBD. Y el CBD demostró la necesidad de tener análisis laboratorio, porque no se puede mirarlo una planta y decir, esto tiene una cantidad de CBD como tal, THC como tal. No, hay que poner un análisis laboratorio. Y también generó interés en todas las partes de cannabis, no solo CBD. Hay terpenoides, otros cannabinoides y otras partes de la planta. Por ejemplo, las raíces tienen componentes antiinflamatorios y las semillas tienen otros efectos. Toda la planta se puede usar para usos diferentes. Eso es muy importante también. Y amplió la gama de condiciones que pueden tratarse con el cannabis también. Por ejemplo, que la gente que tiene taquicardia, el THC no va a estar una opción buena, puede ser, pero el CBD, hay evidencia que el CBD ayuda a equilibrar el ritmo del corazón. Entonces, por eso tenemos que investigarlo más, pero ahora más personas pueden usar el cannabis que antes. Y generó un cambio de la perspectiva de médicos y las familias que anteriormente no apoyaban el cannabis como medicina. Que, por ejemplo, hay grupos de familias con niños con epilepsia que los niños estaban tomando gran gama de medicamentos con efectos secundarios y la familia estaba buscando una vida mejor para los niños y con el CBD empezó a tomarlo y están mejorando y eso no se puede discutir. Si están buscando una vida mejor para los niños y hay una planta que puede usar y ayudar, esta cambia todo, ¿no? También el CBD nos dio la oportunidad de luchar para la legalización completa de la planta también. Porque tenemos que evitar las leyes de solo CBD. Porque todos los pacientes tienen necesidades diferentes. Y como he dicho antes, no hay un remedio perfecto para todos. Por eso es importante tener opciones que incluye el THC. Porque la psicoactividad es medicina para algunas personas y el THC no debe estar demonizado. Hoy en día es muy común decir el CBD es el componente bueno y el THC es el componente malo, pero eso no es la verdad. Es una planta, tenemos que respetar la planta como es. Y la psicoactividad puede dar beneficios a algunas personas y tienen el derecho de usarlo. Por ejemplo, hay la gente con el estrés postraumático y a veces olvidar es una medicina, a veces relajarse es una medicina. Y como la euforia no es un efecto secundario, a veces, no, a veces hay que concentrar, vivir la vida sin psicoactividad y hay opciones para eso y también hay opciones para el THC, porque también el CBD y el THC son una pareja poderosa y son más poderosos juntos y interactúan en una forma sinérgica para potenciar las cualidades curativas de cada uno. Y es importante defender la planta entera porque hay, por ejemplo, la teoría de efecto de Sequito. Y esto es la interacción compleja entre todos los componentes de la planta. Y el impacto terapéutico es más poderoso que cada componente individual. Y, por ejemplo, con un producto de solo CBD, no tiene
esto en cuenta. Entonces, pero el efecto de sequito explica por qué dos variedades distintas con un ratio de cannabinoides idénticos pueden tener efectos diferentes. Esto es porque hay terpenoides diferentes en cada variedad. Y los terpenoides tienen un papel muy importante con el cannabis terapéutico y tenemos que investigarlo más y vamos a investigar la planta más y más y descubrir más componentes interesantes y creo yo que vamos a aprender más y más de cannabis, pero no vamos a entender todo. Va a estar un gran misterio para siempre y esto está genial. Y generalmente la planta entera tiene efectos terapéuticos más profundos que el CBD solo. Pero el CBD aislado tiene sus beneficios. Tiene la ventaja de dosis estandarizada y puede ser beneficioso para algunas personas. Porque, por ejemplo, algunos pacientes necesitan dosis muy grandes de CBD y por eso a veces el CBD aislado es más económico, pero tiene una ventaja terapéutica más reducida que la planta entera y el efecto es más corto. Y, por ejemplo, si alguien está buscando un efecto estimulante, el CBD aislado es estimulante, excepto con una dosis grande. Entonces, un producto de CBD aislado no tiene otros componentes, entonces a veces es más fácil saber cómo va a tener un efecto. Y el análisis de laboratorio es esencial para el cannabis, porque aunque el producto sea natural, no se puede garantizar que es seguro. Y el certificado de análisis confirma que un producto cumple con especificaciones importantes y permite que una persona pueda conocer el ratio de cannabinoides y terpenoides. Eso es muy importante. Y si no tiene un análisis de laboratorio, es difícil saber si puede replicar un producto igual luego. Y para algunos pacientes están con un producto y funciona muy bien y cuando la próxima lote viene no es igual, entonces es un problema con la esterilización. Entonces por eso es importante saber que tiene un producto. Y también muestra si hay metales pesados, pesticidas y otras cosas que evitar un medicamento. Porque es muy importante saber esto más que los cannabinoides y terpenoides. Y por ejemplo, si tú puedes cultivar en el jardín, pero si una finca al lado está usando pesticidas, puede llegar a la planta del jardín. Entonces, hay que poner análisis para saber si es seguro. Y esto ayuda la investigación científica y con el análisis de laboratorio puedes aprender más sobre la planta y cómo podemos tener estandarización de producto para los pacientes. Esta cuida mejor los pacientes. Y si alguien busca preparaciones botánicas para la salud óptima, un producto debe ofrecer beneficios terapéuticos sin preocupaciones de seguridad. Y el autocultivo es un derecho esencial. Primero, es autosuficiente y el paciente puede confiar en su fuente. Entonces, es la manera de conectar con la planta más, porque se puede cultivarlo, se puede vigilarlo, observarlo, cómo crecen, tocar el suelo, cómo están las hojas. Es una manera de aprender más de la planta porque se puede tomar la planta en general o estudiarlo en libros, pero no es igual que cuando cultivan su mismo. Y también es más económico
A veces los productos de cannabis son bien caros y eso es... A veces la gente no puede usar el cannabis por eso. Entonces, si tiene la habilidad de hacer autocultivo, ayuda al acceso para los pacientes. Y hay organizaciones que abogan por el autocultivo. Hay grupos, por ejemplo, de gente de estrés postraumático y están cuidando las plantas de cannabis. Es una terapia también, es una manera de conectar más con el camino de curación. Y también hay como Growers Union que protegen los derechos de los growers también, porque tenemos que dar nuestra gratitud a ellos porque sin su trabajo no podemos tener la medicina. Entonces tenemos que defender su derecho de cultivar también. Y hay un gran debate con la cultivación de cannabis, si es mejor interior o exterior. Yo tengo mi opinión, pero bueno, cada opción tiene su propio beneficio y por ejemplo, antes el cannabis todo estaba cultivado al exterior, como las uvas para el vino. Es muy raro tener una planta cultivada en el interior como cannabis a veces, pero empezó así por evitar la detección de policía por la prohibición. Entonces, para cultivar en exterior tiene baja huella de carbón y costos reducidos. Entonces, con el tema de sostenibilidad no hay un argumento. Obviamente es mucho mejor al exterior. Y están de acuerdo con el ciclo natural de la vida de la planta. También es más económico, ¿no? Que no hay que poner muchas más cosas que solamente la tierra, el sol natural, agua, alguna fertilizante a veces. Y se puede usar plantas acompañantes, voy a hablar de eso después. Y también es como una terapia, conectar con la naturaleza, la planta, qué tal, cómo va el sol, la luna. Pero interior tiene algunos beneficios también. Hay una cosecha todo el año y hay control sobre las condiciones de crecimiento. Eso es muy importante. Si quiere estandarización de producto, hay que tener control sobre las condiciones. Y en el exterior no es posible, es la naturaleza, no se puede controlar mucho. Entonces, y también con interior tiene producción boutique. Eso es cuando la flor de cannabis queda muy bonita, con cristales de tricomas. Y bueno, para mí no es tan importante, pero a algunas personas como el mercado típico le gusta esto. Entonces, bueno, es más fácil hacerlo en interior. Pero lo mejor de ambos mundos es invernadero. Y se puede aprovechar la luz solar todo el año. Puede controlar con precisión los factores del medio ambiente también. Entonces, es como lo mejor de cada uno, ¿no? Y por eso se puede manipular la privación con privación lúmica que cambia el ciclo de crecimiento diario. Entonces, se puede tener cosechas todo el año, cuida la planta, está usando el sol natural, la tierra, está bien. Y la agricultura regenerativa es un método de cultivo ancestral y nuestros antepasados, todos de nuestros antepasados estaban cultivando así. Es solo que la agricultura industrial vino, es muy común ahora, pero estamos perdiendo nuestras raíces con la madre tierra. Y hay opciones
para cultivar el cannabis con otras plantas. Se llama plantas acompañantes. Es cuando unos cultivos están creciendo juntos que promueven un ecosistema dinámica. Y es mucho más saludable para las plantas y el medio ambiente. Y, por ejemplo, hay un método de 3 semanas. Esta viene de Latinoamérica. Es los frijoles, el maíz y las calabazas. Y cada cultivo tiene unas funciones que benefician la botánica que está al lado. Entonces, uno hace una cosa, otro, y cuando están juntos, tiene un ecosistema dinámico. Y está bien porque cuando se cultivan en un monocultivo no tiene esta dinámica. Y las plantas acompañantes tienen funciones múltiples, medicina, comida. Por ejemplo, la alfalfa es una planta medicinal, pero también actúa como un fijador de nitrógeno y también estabiliza las terrazas para prevenir la erosión del suelo. Y hay otras partes de agricultura regenerativa, como para usar las setas con la tierra. Y también este método está de acuerdo con el microcosmo y el macrocosmo. Entonces están cuidando los bichos en el suelo. ¿Qué tal estas plantas están cuidándose bien? ¿Qué hace la luna? ¿Cómo está cambiando? Todo tiene una influencia. Y también este método ayuda no solo a nosotros, pero también los animales e insectos y crean un hábitat diverso y estable para abejas, aves y animales y interactúan en una manera positiva con sus plantas. Y la sostenibilidad de cannabis es una manera de cambiar el paradigma agricultural y es una oportunidad que tenemos para demostrar la manera ideal para cultivar la planta. Entonces, la agricultura industrial está muy común, pero el cannabis tiene una historia tan diferente. Y por eso podemos demostrar una perspectiva diferente, cultivarlo. No tenemos que repetir los errores de antes. Y si es una medicina, tiene que estar cultivada orgánicamente, libre de pesticidas y contaminantes. Es mucho más fácil hacer la medicina más segura para los pacientes cuando está orgánica. Y cannabis también es una planta entre plantas. El monocultivo no existe en la naturaleza. Para mí es muy extraño entrar en un grow y ver solo una planta. Y no sé, es una idea muy hippie, pero creo que la planta no quiere eso tampoco. Y estos métodos de agricultura regenerativa dejan la madre tierra en un estado mejor que antes. Entonces está muy bien para el planeta. Y esto no es una noción idealística. Hay grupos en California, en otras partes del mundo, que cultivan el cannabis en agricultura regenerativa. Por ejemplo, hay su comida, lechuga, tomates, todas las comidas con el cannabis, con otras plantas medicinales y otras plantas, y todo es un ecosistema. Y es una manera también de empoderar los cultivadores locales, porque la sostenibilidad de cannabis no es solo sostenibilidad para la tierra, es sostenibilidad para la gente que ofrecen la planta a los pacientes. Y las leyes deben apoyar métodos sostenibles de la semilla al producto. Por ejemplo, si una planta está cultivada orgánicamente, pero
está cambiado a un producto y hay un paquete de plástico. Esto pasa mucho en lugares donde hay, por ejemplo, la cannabis para uso recreativo. Hay paquetes de mucho plástico. Esto no tiene sentido. También es una manera de empoderar a los productores locales a sobrevivir y hacer sus productos de una manera sostenible, porque los grows industrial son muy grandes, se puede hacer mucha producción, pero no es justo para los productores pequeños que están cuidando la planta y que hace su producción de una manera con amor. Y por eso tenemos que apoyar el mercado local en vez de la importación, porque si hay la habilidad de cultivar el cannabis en un sitio local, mejor. Es más sostenible también. Entonces, hay bastantes lugares en el mundo donde el medio ambiente no está muy bien para la cultivación del exterior. Puede ser, es muy difícil en invernadero también. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, en Perú, es muy especial para la cultivación de cannabis. Porque, por ejemplo, la elevación alta aumenta la cantidad de otros cannabinoides. Y la planta hace eso como una defensa contra la luz ultravioleta. También hay disponibilidad de tierra volcánica fértil. Y como hablamos antes, hay siglos de tradiciones de prácticas de cultivo ecológico. Y otra cosa muy interesante de la zona de Perú y las zonas cerca de Ecuador, la duración de luz es 12 horas, que está perfecta para la floración de cannabis, porque la planta necesita 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para florecer. Entonces, no tiene que cambiar nada, ya está allí. Perfecto. Y también un clima cálido es optimal para la planta y puede permitir 3 o 4 cosechas al exterior cada año o cultivo constante en el invernadero. Entonces hay mucho más opciones para producción allí que en otras partes del mundo. Y la última cosa que quiero decir que el cannabis tiene la habilidad de revolucionar no solo nuestra salud, sino también la manera que pensamos sobre el mundo. Y muchas gracias por escuchar y tener paciencia con mi español. Y si quieren conectar conmigo, aquí está mi información. Y muchas gracias. Gracias, Sara. En verdad, perfecto el español. Sé que te has preparado para esto de manera especial, así que eso lo valoramos bastante desde acá. Acá tenemos unas preguntas. Primero, Sara, ¿qué piensas del Broad Spectrum de CBD? ¿Crees que puede aportar algo distinto? Buena pregunta. La verdad es que Broad Spectrum y Full Spectrum, de mi opinión, son como palabras de marketing. Generalmente prefiero usar planta entera, porque no sé cómo van las cosas con un método u otro. Creo que planta entera es como conectar con la planta, como es, hacer extracciones con terpenoides y todo, y usarlo en un producto. Entonces, broad spectrum, full spectrum, todo eso. Al menos mi preferencia es la planta entera. Gracias, Sara. Acá tenemos otra para ti. La doctora Estefanía dice que fue una excelente presentación. ¿Y qué le recomendarías a los profesionales de la salud que nunca han visto, olido, tocado la planta, pero que están interesados en utilizarla con sus pacientes?
tener esa experiencia de tocar, de oler o de sentir los efectos que causa, esa experiencia debería ser parte del cambio de paradigma. Sí, yo opino que sí. Creo que si la gente entiende que es una planta y puede verlo, por ejemplo, eso es muy útil para cambiar el estigma, porque, por ejemplo, hace años mi abuela, yo tenía gotas de cannabis. Y ella estaba en su mente como es una droga y mira y con una joint. Y como hablé antes que es importante de quitar el estigma de fumar también, pero cuando la gente puede ver que viene como un aceite, una botella, es como más normalizado, ¿no? Y si se puede verlo, es como escuché a veces que la gente dice, esto es, pero es una planta. Y es la verdad, es que creo que si podemos conectarlo, sentirlo, tocarlo, lo más que es posible, mejor. En algunos lugares es casi imposible o las leyes son muy, muy fuertes para la gente que usa el cannabis, entonces no es tan útil para ellos, pero si por ejemplo, si alguien tiene acceso y se puede, primero de usarlo, al menos olerlo y conectarlo, sentirlo en la mano. Y creo que cosas pequeñas como así pueden cambiar muchas cosas. Gracias, Sara. Una más para ti. ¿Qué sabes de la certificación Global Gap para cannabis? Y si sabes de algún avance de esta. ¿Es una certificación Global Gap? Sí, yo tampoco no lo conocía. De repente Andrés, que está en el tema de la industria del cannabis, ¿sabe algo sobre esta certificación? Global Gap. Sí, Max, el Global Gap es el GAP es el acrónimo de Buenas Prácticas de Agricultura en inglés. Ok. Y Global Gap ¿Pero hay específico para cannabis? Se ha desarrollado ya protocolos, hay empresas que están dando entrenamiento en lo que es el GAP. No estoy al tanto si la certificación como tal, digamos, ya tiene específico un tema de cannabis, pero en realidad el estándar de buenas prácticas agrícolas es, digamos, es general y lo que toca hacer es aplicarlo a un cultivo de cannabis, ¿no? De hecho, la mayor parte de empresas que, por ejemplo, han podido tener una certificación de GMP para su producción de cannabis parten de un cultivo que en realidad cumple el estándar de Global Gap, más allá que lo usen o no como certificación. No conozco Gracias. Global Gap. Andrés. Sí. Hay otros que conozco. Dragonfly Earth Medicine es un grupo en Canadá y van a las fincas de gente para certificar sus grows, que son todo con agricultura regenerativa. Entonces y ellos hacen todo que estamos hablando, pero en práctica están haciendo y es muy, muy lindo verlo. Claro, por ejemplo, Max, un término que se usa más es el GACP, que son las buenas prácticas de agricultura y de cosecha, que es usualmente el estándar que era aplicado para medicina herbolaria, porque la cosecha de las partes de la planta que son utilizadas es muy importante para respetar todo el potencial de la planta, ¿no? Lo que dice César es cierto, además hay otras cosas que se incluyen, los estándares de agricultura regenerativa o biodinámica, que es una que nosotros aplicamos en algunos de nuestros cultivos. Finalmente, la tendencia en el mundo es que las técnicas de cultivo respeten los ciclos naturales que tenían esas plantas en su estado silvestre.
Esa es la tendencia que hay ahora. Ok, gracias. Acá tengo una para el doctor Juan Locke, que dice si nos puede contar cómo ve el cambio de paradigma en la actualidad, ¿no? Porque, y nos hemos reunido y hablado de esto. De repente hace algunos años, la mayoría de colegas que veían también a los pacientes, les decían, no hagas eso, si tú sigues con ese tipo de medicina, yo ya no te voy a tratar, no va de la mano del tratamiento que hago, pero eso va cambiando, ¿no? ¿Qué nos puede explicar acerca de ese cambio de paradigma en los colegas? ¿Qué tal, Max? Sí, ¿no? Yo creo que justamente, como decía, el cannabis ha sido como que una puerta, ¿no? Para cambiar este paradigma que teníamos, ¿no? Y eso en nosotros mismos, ¿no? Nosotros cuando por ahí practicábamos la medicina convencional en los hospitales, ¿no? Teníamos esa tendencia a ser por ahí también prohibicionistas, a decirle no al paciente, no hagas esto. Y de hecho ahora con este cambio, ¿no? que hemos tenido con el cannabis, por lo menos yo he aprendido mucho, ¿no? He aprendido a ser más aperturado con el paciente, mucho más empático, ¿no? De hecho, también el tema de las consultas es complejo cuando tienes por ahí muchas veces 10 minutos para atender a un paciente, ¿no? Es complejo esa parte del hospital. Pero bueno, ¿no? Ahora con el cannabis y que en general con las plantas y con esta medicina integrativa, ¿no? Yo creo que acá la cuestión es integrar, no dejar de lado ni las plantas, ni la medicina alternativa, ni el cannabis, pero tampoco dejar de lado las pastillas, ¿no? De hecho, hay muchos pacientes también que piensan que el cannabis, ¿no? Va a ser lo único que van a tomar, y es educar, ¿no? Educar también al paciente, educar al médico, y yo creo que eso se está dando, doctor Max. De hecho, este cambio de paradigma lo estamos haciendo, y sobre todo con la educación que estamos realizando, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante, y nada, ¿no? Gracias por acompañar en este camino a todos mis colegas que estamos acá presentes. Gracias, Juan. Andrés, acá hay una pregunta sobre el impacto, de qué manera va a causar impacto CanFarm en la salud, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? ¿Solo va a producir cannabis? ¿Hay algunas otras productos que se van a comercializar o producir? A ver, gracias Max. Mira, en realidad yo lo primero que quería comentar respecto a eso, en línea con el comentario del doctor Juan Locke, es que lo que más nos interesa en realidad es contribuir a este cambio en el paradigma donde las personas, ¿no es cierto?, sean dueños pues del cuidado de su salud. O sea, las personas tienen mucha capacidad de poder adueñarse de su proceso de salud y de bienestar, y queremos poder empoderarlos a ellos para que justamente no tengan esta actitud tan pasiva. Eso pasa por, entre otras cosas, la actitud que tienen hacia su propia salud, su persona, sus médicos, pero adicionalmente, evidentemente, aprobar nuevas herramientas. En CanFarm, fuera de potenciar ese empoderamiento, lo que vamos a estar presentando para los médicos y para las personas es un abanico, digamos, de productos que no solamente contemplan el cannabis. Nosotros queremos ir incluyendo otras especies botánicas que ya tienen conocidas propiedades terapéuticas. Perú, además, tanto por los Andes y el Amazonas, tiene un gran abanico ahí de opciones, y buscamos no solamente presentar productos que sean individuales a una especie, sino combinaciones de las mismas. Gracias, Andrés. Sara, ya para ir finalizando, y bueno, ya hemos tenido varias reuniones y un poco te he ido comentando del desarrollo de la legalización en Perú, qué productos ya hay, qué podemos hacer los médicos.
¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos ves tú que pues tienes conocimiento del desarrollo a nivel global? ¿Cómo ves a Perú? ¿Y qué consejo podrías dar para nosotros los médicos, para la gente de la industria, para los activistas, pacientes, de cómo mejorar, ¿no? Buena pregunta. A ver, sí, creo que es importante de apoyar con educación. Educación es muy importante. Si tenemos más educación, podemos cambiar las cosas, creo. Porque generalmente con la gente que está en contra del cannabis es que porque no entienden cómo es y que a veces están, cuando conocen a alguien que, por ejemplo, en la familia que ayudó con el cannabis, esta cambia mucho. Entonces, creo que si alguien está cómodo para hablar sobre la experiencia de cannabis, especialmente como médicos, creo que es importante de hablar sobre el cannabis porque los médicos escuchan los médicos y los médicos, la gente en general escuchan los médicos. Entonces, si los médicos pueden estar con un poco más activismo, si es posible, si es seguro, creo que es importante también para tener más y más y más personas. Y creo que para unir es lo más que es posible porque con la división, esta no ayuda a nada. Entonces, mejor conectar. Por ejemplo, el cofundador de la Sociedad de Clínicos de Cannabis, Fred Gardner, él dice que el efecto de sequito no es solo para el cannabis, es para el activismo también. Entonces, es muy bien dicho. Entonces, bueno, no sé si es la respuesta. Sí. Pero... Sí, bueno, entonces creo que vamos por buen camino, porque no es por tirarnos halagos nosotros, pero creería que en Perú estos últimos 2 años, a nivel de la región, estamos contribuyendo de manera activa en el tema de educación de cannabis desde diversos frentes, haciendo este tipo de convenios como es con la Society, los Cannabis Clinicians, para que nos den este soporte y tener allá la gente que tiene experiencia y trayectoria y que su conocimiento va a ser mejor recibido por los especialistas, ¿no? Ya hemos tenido ese curso para neurólogos, sobre todo enfocado en neurólogos, con el aval del Colegio Médico Peruano. Eso cuando yo lo comento con colegas de afuera, de otros países, pues es hasta poco creíble, ¿no? Que nos esté dando soporte de sociedades, de especialistas, el mismo Colegio Médico. Así que, bueno, al parecer vamos por buen camino. Creo que con esto ya cerramos. Muchas gracias, Sara, por tu presentación, por haber practicado el español, que sabemos que no es tu lengua madre. Gracias, Andrés. Gracias, Juan. Los vamos a dejar con un pequeño cuestionario, ¿no? Una encuesta que nos va a servir para mejorar. Ahí van a poder poner los temas que quisieran que toquemos, ¿no? Próximamente. Y pues buen fin de semana a todos y nos vemos en un mes. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Max, Juan, Sara. Chao, Sara. Chao, Juan. Hasta luego. Chao, chao.